En el corazón de Madrid, se alza un hospital imponente, con pasillos que nunca duermen. Antes de que el sol despierte, cuando aún reina el silencio de la madrugada, una figura encorvada recorre el suelo con un cubo y una fregona. Es Rosa, una anciana con el uniforme desgastado y las manos endurecidas por años de trabajo invisible. Cada día, mientras los médicos revisan historiales y las enfermeras corren de un lado a otro, ella limpia las huellas que nadie nota. Su respiración es lenta, su andar cansado, pero nunca se queja. Para muchos, Rosa es solo la limpiadora. Para casi todos una sombra más. Pero hay alguien que siempre la mira con desdén: el joven doctor Marcos. Recién ascendido, altivo, seguro de su posición. Cada vez que cruza el pasillo y la ve inclinada sobre el suelo, no puede evitar lanzar un comentario hiriente. Señora, ¿otra vez aquí? Intente no molestar el paso. Esto es un hospital, no su casa. Rosa guarda silencio. Aprieta con más fuerza la fregona, como si en cada movimiento limpiara también la humillación que recibe. Nadie sabe de dónde viene, ni qué historia guarda en sus arrugas. Todos creen que es una viuda sin estudios que solo encontró refugio en aquel trabajo. Una mañana de otoño, mientras Rosa terminaba su turno frente a la entrada principal, un grito desgarrador rompió la rutina. Un coche, fuera de control, se lanzó contra la acera. Un niño pequeño quedó atrapado en la trayectoria. Sin pensar, Rosa corrió. Sus pies torpes parecían no corresponder a su edad. Se lanzó sobre el niño, abrazándolo con todas sus fuerzas. El impacto la arrojó al suelo. Su cuerpo temblaba, pero el niño estaba a salvo. El hospital entero se agitó. Enfermeros y médicos salieron corriendo. Entre ellos, Marcos, que al ver a la anciana en el suelo exclamó con incredulidad: «Pero si es la limpiadora». Rosa fue ingresada. Horas después, cuando recobró la conciencia, la sala estaba llena de susurros. Los periódicos locales habían publicado la noticia: anciana salva a niño en accidente frente al hospital. Sin embargo, lo que sorprendió no fue solo su valentía. Al investigar su identidad, se descubrió un detalle que nadie esperaba: Rosa no era una simple empleada. En realidad, su nombre completo era Rosa Álvarez de la Vega, la hija mayor del fundador del hospital. Décadas atrás, había sido apartada de la familia por disputas de herencia. Despojada de su lugar, se refugió en el anonimato, trabajando silenciosamente en el mismo hospital que llevaba el apellido de su padre. Nadie la reconoció porque eligió ocultar su pasado. Cuando la noticia se difundió, se reveló otra verdad aún más asombrosa: la última gran donación al fondo de becas médicas del hospital había provenido de ella. Cada año, jóvenes de escasos recursos habían estudiado gracias a esa ayuda. El mismo doctor Marcos, arrogante y orgulloso, había disfrutado de aquella beca sin siquiera saberlo. El día en que Rosa fue dada de alta, los pasillos se llenaron de gente. Médicos, enfermeras y estudiantes la esperaban en silencio. Marcos, con el rostro encendido de vergüenza, se acercó. Sus rodillas temblaban. «Perdóneme, señora, no sabía». Rosa lo miró con calma. En su mirada no había rencor, solo la serenidad de quien conoce el valor del silencio. Y con una voz apenas audible respondió: «No hace falta que lo supieras. Lo importante es que lo recuerdes ahora». En ese instante, la limpiadora invisible dejó de ser sombra. Y todos comprendieron que, a veces, la grandeza se esconde en la humildad de quienes nunca reclaman reconocimiento. En un banco del Parque del Retiro, bajo la sombra de un castaño, un anciano de aspecto humilde se sentó con gesto cansado. Se llamaba Don Manuel. Entre sus manos llevaba un pequeño cuaderno de tapas desgastadas,
amarillentas por el tiempo, que parecía más frágil que él mismo. Allí, entre páginas arrugadas, había versos y cartas escritas hace más de medio siglo. Aquella libreta era su tesoro secreto, un testimonio silencioso de un amor que lo había acompañado toda la vida. Mientras la brisa agitaba las hojas secas del otoño madrileño, don Manuel la dejó a un lado para encender un cigarrillo. Pero al levantarse, en un descuido, el cuaderno resbaló y quedó olvidado sobre el banco. Horas después, un joven estudiante llamado Daniel pasó por allí. Se sentó para descansar, y sus ojos tropezaron con el cuaderno abandonado. Dudó un instante, pero la curiosidad lo venció. Lo abrió. La primera página estaba llena de versos delicados, de una caligrafía elegante a mi querida Elena: cada amanecer es una promesa si tus ojos me esperan. Daniel continuó leyendo. Carta tras carta, poema tras poema, todo hablaba de la misma mujer Elena. No eran simples palabras, eran confesiones de ternura, sueños compartidos, promesas de un futuro que parecía haberse quedado atrapado en esas hojas. El joven sintió que sostenía un pedazo de historia, un eco de un amor que había resistido al tiempo. Intrigado, decidió llevarlo con cuidado. Esa misma tarde, al llegar a su trabajo de medio tiempo en una residencia de ancianos, no pudo evitar pensar en aquel misterioso don Manuel. Entre los pasillos blancos y silenciosos, Daniel atendía a los residentes, hasta que una mujer mayor llamó su atención. Su nombre Elena. Elena tenía el cabello blanco como la nieve y los ojos apagados por la enfermedad. El médico había explicado que sufría de Alzheimer, y la mayoría de los días no reconocía ni su propio reflejo. Sin embargo, cuando Daniel, movido por un impulso, comenzó a leer en voz alta uno de los poemas del cuaderno, algo extraordinario sucedió. Los ojos de Elena, antes nublados, se humedecieron. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Sus labios temblaron como si intentara pronunciar un nombre olvidado. Y entonces, en un susurro casi roto, murmuró: Manuel. Daniel se quedó sin aliento. El rompecabezas encajaba. El cuaderno era de don Manuel, y aquella mujer, perdida entre las sombras de su memoria, era la destinataria de cada verso, la musa de toda una vida. Esa noche, Daniel buscó al anciano en el parque. Lo encontró sentado en el mismo banco, con la mirada perdida. Al ver el cuaderno en manos del joven, sus ojos brillaron con un reconocimiento inmediato. Mi cuaderno, dijo con voz entrecortada. Pensé que lo había perdido para siempre. Daniel se lo devolvió y, con emoción contenida, le contó lo que había pasado en la residencia. Cómo Elena había llorado al escuchar sus versos. Cómo su nombre aún permanecía vivo en lo más profundo de su corazón. Don Manuel guardó silencio unos segundos, con las manos temblando sobre el cuaderno. Y después, con un suspiro, murmuró: entonces todavía me recuerda, aunque sea por un instante. Eso es suficiente para mí. Al día siguiente, acompañado por Daniel, visitó la residencia. Se acercó despacio a la cama de Elena. Ella lo miró sin reconocerlo, pero cuando él comenzó a recitar los mismos poemas que había escrito medio siglo atrás, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Por un instante, el tiempo se detuvo, y el amor que parecía perdido resplandeció de nuevo en aquel cuarto sencillo. En una pequeña calle de Sevilla, donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con el canto de los pájaros al amanecer, se encontraba la panadería de doña Carmen. Era un local humilde, con un mostrador de madera gastada y vitrinas donde se exhibían barras de pan doradas, magdalenas y roscos. La panadería era su vida entera. Desde joven había trabajado entre harina y levadura, y ahora, con más de 70 años, aún abría las puertas cada mañana.
Entre los clientes habituales había uno que llamaba especialmente la atención. Era un joven de rostro serio, siempre vestido con traje oscuro, que aparecía todos los días a la misma hora. Entraba sin saludar demasiado, pedía exactamente la misma pieza de pan, una hogaza sencilla, pagaba en efectivo y se marchaba sin apenas pronunciar palabra. Doña Carmen, curiosa como toda buena panadera de barrio, comenzó a preguntarse qué escondía aquel muchacho. ¿Por qué siempre el mismo pan? ¿Por qué nunca una palabra amable? Algunos vecinos bromeaban diciendo que quizá era un inspector, otros que simplemente era un hombre maniático. Un día, incapaz de contenerse, doña Carmen se atrevió a preguntarle: «Hijo, ¿por qué siempre compras lo mismo? Con tanta variedad, nunca pruebas otra cosa». El joven la miró, dudó un instante, y finalmente sonrió por primera vez. Su respuesta fue suave, casi un susurro: «Porque este pan me recuerda a usted». La anciana quedó desconcertada. Él continuó explicando: «Cuando era niño vivía en un orfanato, no lejos de aquí. Había días en que el hambre nos hacía llorar. Una vez, usted vino con una cesta de pan y nos lo repartió. Yo nunca lo olvidé. Aquel trozo de pan fue la diferencia entre rendirme y seguir adelante». Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. Recordaba perfectamente aquellas visitas. Cada semana apartaba algunas hogazas y las llevaba al orfanato. Nunca imaginó que uno de esos niños estaría ahora frente a ella. El joven entonces reveló su secreto. Se llamaba Alejandro y, tras años de esfuerzo, había logrado convertirse en médico. Había regresado a Sevilla no solo por nostalgia, sino con un propósito mayor. Mientras hablaba, sacó de su maletín unos documentos. Eran escrituras. Alejandro había comprado el edificio donde estaba la panadería. Pero no para expulsarla, como tantos temen cuando un local cambia de dueño. Al contrario, quería entregarle el contrato que establecía que la panadería de doña Carmen quedaría libre de alquiler, para siempre. «Este lugar», dijo Alejandro con emoción, «me salvó la vida. Usted me dio pan cuando nadie más me miraba. Ahora quiero que nunca más tenga que preocuparse por nada. Esta panadería será siempre suya». Las manos de doña Carmen temblaban mientras sostenía el papel. Lágrimas de gratitud se mezclaban con la harina que cubría sus dedos. En ese momento comprendió que aquel cliente misterioso no era un extraño, sino un pedazo de su propia historia devuelto en forma de gratitud. Ese día, la panadería de la esquina no solo olía a pan caliente, sino también a esperanza y a justicia. Y doña Carmen, que durante años había dado sin esperar nada, descubrió que a veces la bondad regresa multiplicada, en el momento menos esperado. En lo profundo de Castilla, entre campos de trigo dorado y caminos de tierra, se alzaba una escuela rural que había resistido al tiempo. Sus paredes de piedra estaban agrietadas, las ventanas cubiertas de polvo, y la pizarra, ennegrecida por los años, aún conservaba restos de tiza de lecciones olvidadas. Allí, sentado en silencio frente al aula vacía, estaba don Julián, un maestro anciano. Había dedicado toda su vida a enseñar a generaciones de niños, pero ahora, a sus 80 años, veía cómo el edificio donde había entregado su corazón estaba a punto de ser demolido. La administración había decidido que ya no tenía sentido mantener abierta una escuela en un pueblo casi vacío. Don Julián permanecía con la tiza en la mano, dibujando letras en el aire, como si todavía pudiera escuchar las voces infantiles repitiendo en coro las tablas de multiplicar. Cada rincón de la escuela guardaba un recuerdo: el olor a meriendas, el murmullo de los recreos, las risas que se apagaban al sonar la campana. De pronto, el crujido de una puerta interrumpió el silencio. Un hombre joven, de traje oscuro y maletín en mano,
entró con paso firme. Sus ojos se movían con determinación, pero también con un brillo de nostalgia. ¿Usted es don Julián?, preguntó con voz respetuosa. El anciano levantó la vista. Su mirada cansada se cruzó con la de aquel visitante inesperado. Sí, hijo, soy yo. ¿Quién eres tú? El hombre sonrió levemente. Soy Diego, su antiguo alumno. Quizá no me recuerde, pero usted me salvó cuando era un niño. Los ojos del maestro se abrieron con asombro. El recuerdo regresó como un relámpago, un niño de zapatos rotos, que a menudo llegaba sin desayuno. Don Julián, con discreción, le compartía parte de su propio almuerzo. Claro que te recuerdo, murmuró con emoción. Siempre estabas hambriento, pero nunca dejaste de estudiar. Diego asintió. Ahora era abogado. Había regresado para impedir la demolición. Sacó unos documentos y los colocó sobre el viejo escritorio de madera. Maestro, no puedo permitir que destruyan este lugar. Gracias a usted, yo pude seguir estudiando, y hoy tengo la oportunidad de defender lo que usted representa. Vengo a luchar por esta escuela, en su nombre. Don Julián, con lágrimas en los ojos, acarició las hojas como si fueran un regalo inesperado. Nunca pensé que uno de mis alumnos volvería, y menos aún para proteger lo que tanto amé. El silencio de la vieja aula se llenó de algo nuevo, esperanza. Entre aquellas paredes que estaban condenadas a caer, un maestro y su alumno volvieron a encontrarse, unidos por una deuda invisible, la gratitud eterna. Las calles de Madrid, a las 4 de la madrugada, parecían pertenecer a otro mundo. Apenas había tráfico, las luces de los semáforos cambiaban en silencio y el aire fresco de la noche acariciaba las avenidas. En esa hora, casi siempre, el taxi de Antonio recorría la ciudad como un fantasma. Entre todos los pasajeros que había llevado durante años, había uno que se convirtió en parte de su rutina. Un anciano elegante, con sombrero y un abrigo oscuro, lo esperaba cada madrugada en la misma esquina. Nunca hacía falta preguntar, el destino siempre pedía ir al mismo lugar. Al tanatorio, por favor. Y solo hasta la entrada. Antonio lo observaba por el espejo retrovisor. El hombre siempre viajaba en silencio, mirando por la ventanilla, con una media sonrisa que parecía esconder una tristeza infinita. Al llegar, pagaba sin regatear, inclinaba la cabeza en señal de respeto y desaparecía entre las puertas del edificio. Esa escena se repitió noche tras noche. Antonio comenzó a preguntarse qué lo llevaba allí todos los días. No era común visitar un tanatorio con tanta frecuencia. Un día, incapaz de contener su curiosidad, se atrevió a preguntar: «Disculpe, caballero, ¿por qué viene siempre aquí, si no es indiscreción?». El anciano respondió con calma, sin apartar la mirada del cristal: «Allí está mi esposa. Falleció hace 2 años. Yo vengo cada noche a verla. Hablo con su fotografía, le cuento cómo fue mi día. Así siento que aún sigo con ella». Antonio quedó en silencio, sintió un nudo en la garganta. Desde entonces, ya no veía a un pasajero extraño, sino a un hombre fiel que se negaba a dejar morir el recuerdo de su amor. Una madrugada de invierno, al finalizar el trayecto, el anciano no descendió de inmediato. En su lugar, extendió un sobre hacia el asiento delantero. «Este es para usted, buen amigo. Gracias por traerme hasta aquí tantas veces». Antonio lo tomó con desconcierto. El anciano sonrió, pero su mirada parecía despedirse. «Mañana ya no necesitaré taxi. Mañana me reuniré con ella». Antes de que Antonio pudiera decir una palabra, el hombre bajó del coche y se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, en las noticias locales apareció un obituario. El anciano había fallecido mientras dormía. Antonio abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta breve: «Gracias por ser mi compañero en este último viaje.
No olvide nunca que amar vale más que todo lo demás. Desde aquella noche, cada vez que Antonio pasaba frente al tanatorio, bajaba la velocidad, inclinaba la cabeza y murmuraba para sí mismo: «Que descanse en paz, caballero». Su viaje continúa. En Salamanca, ciudad de piedras doradas y siglos de saber, se alzaba una antigua biblioteca universitaria. Sus muros guardaban secretos que pocos imaginaban, y en uno de sus rincones más olvidados trabajaba doña Teresa, una bibliotecaria anciana que parecía conocer cada rincón como si fuera parte de su propio cuerpo. Para muchos, doña Teresa era solo la guardiana silenciosa de estantes infinitos. Siempre caminaba con paso lento, acariciando los lomos de los libros como quien saluda a viejos amigos. Sin embargo, nadie sospechaba que tras su figura discreta se escondía un misterio. Una tarde, un estudiante llamado Javier, que preparaba su tesis de botánica, la vio cerrar con llave una puerta de madera cubierta de polvo. La curiosidad pudo más que la prudencia, y decidió seguirla en secreto. Al día siguiente, cuando la anciana dejó el llavero sobre la mesa y se distrajo atendiendo a otros alumnos, Javier aprovechó para tomar una de las llaves. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió la puerta prohibida. Tras un pasillo estrecho y oscuro, descubrió un espacio inesperado, un jardín oculto en el corazón mismo de la biblioteca. Allí crecían plantas extrañas, algunas casi extintas, cuyas flores brillaban suavemente bajo la luz que se filtraba por un techo de cristal cubierto de polvo. El joven quedó sin aliento. Había leído sobre aquellas especies en manuscritos antiguos, pero jamás imaginó verlas vivas. Caminó entre los arbustos, respirando un aire diferente, impregnado de fragancias imposibles de describir. De pronto, una voz a su espalda lo sorprendió. «No deberías estar aquí». Era doña Teresa. Su rostro no mostraba enfado, sino una mezcla de tristeza y ternura. El estudiante, avergonzado, balbuceó disculpas, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Ya que has encontrado este lugar, debo contarte la verdad». Con voz pausada, le explicó que, hacía muchos años, había sido alumna del botánico que fundó la biblioteca. Aquel hombre dedicó su vida a recolectar y preservar plantas raras, y convirtió ese jardín en su refugio secreto. Cuando murió, le confió a ella la custodia de ese tesoro, con la promesa de mantenerlo vivo aunque el mundo lo olvidara. Doña Teresa señaló una planta de flores azules. Cada una de estas flores representa una carta de amor que él nunca se atrevió a enviar. Yo las cuidé porque eran su legado, pero también porque en ellas está el eco de un amor verdadero. Javier sintió un escalofrío. Ya no veía solo un jardín, sino un archivo vivo de sentimientos, un testimonio de lo que significa amar y callar. La anciana sonrió levemente. «Ahora este secreto también es tuyo. Algún día tendrás que decidir si mostrarlo al mundo o seguir protegiéndolo». El estudiante asintió con respeto. Comprendió que aquel jardín sellado no era solo un lugar de plantas raras, sino un santuario de memorias y emociones. Esa noche, al salir de la biblioteca, miró hacia atrás. Las ventanas reflejaban la luna, y en lo profundo, él sabía que las flores seguían brillando, custodiadas por la última guardiana de un amor olvidado. La estación de Atocha, en Madrid, es un lugar donde miles de vidas se cruzan cada día. Entre el bullicio de maletas rodando, altavoces anunciando trenes y viajeros con prisa, casi nadie se detiene a mirar lo que sucede en los rincones. Allí, en una esquina cercana al jardín interior, un anciano con ropa gastada afinaba una guitarra vieja. Sus dedos, deformados por los años, recorrían las cuerdas con una delicadeza inesperada.
La melodía que brotaba de aquel instrumento era dulce y nostálgica, capaz de acariciar el alma. Sin embargo, la mayoría de los transeúntes pasaban de largo, como si la música no existiera. Para todos, aquel hombre era un mendigo más. Para él, cada nota era un grito silencioso. Se llamaba Esteban, aunque pocos lo sabían. Y cada amanecer llegaba a la estación, se sentaba en el mismo banco de piedra y tocaba las mismas canciones que un día lo habían llevado a escenarios importantes. Una tarde, entre la multitud apresurada, una joven llamada Lucía se detuvo. Reconoció la melodía que el anciano estaba interpretando. Era una pieza que su abuela solía tararear cuando ella era niña, un tema que había escuchado en grabaciones antiguas de radio. Se acercó, intrigada. «Señor, ¿de dónde aprendió esa canción?», preguntó con voz temblorosa. El anciano levantó la vista. Sus ojos, cansados pero aún brillantes, se fijaron en ella. «La compuse yo. Hace mucho tiempo», respondió, con una sonrisa triste. Lucía se quedó sin palabras. No podía creerlo. El autor de aquella melodía, que alguna vez había sonado en toda España, estaba ahora sentado en el suelo de una estación, ignorado por todos. Movida por una mezcla de sorpresa y compasión, sacó su teléfono y comenzó a grabarlo. El vídeo mostraba al anciano interpretando la pieza con una emoción que traspasaba la pantalla. Esa misma noche, lo subió a las redes sociales con un mensaje sencillo: «Este hombre olvidado compuso la música que marcó mi infancia. Escúchenlo». La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, miles de personas compartieron el vídeo. Los comentarios se llenaron de recuerdos: familias que habían bailado aquella canción en bodas, radios que la habían transmitido sin cesar en los años 70, oyentes que la reconocían como parte de su juventud. Al día siguiente, cuando Esteban llegó a la estación, se sorprendió al ver un grupo de personas esperándolo. Aplaudían incluso antes de que tocara la primera nota. Algunos llevaban flores, otros simplemente lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba invisible. Lucía se acercó y le mostró el teléfono. «Mire, don Esteban, España entera lo recuerda. Su música nunca murió». El anciano tomó la guitarra con manos temblorosas. Una sonrisa, sincera y luminosa, iluminó su rostro. Y al tocar aquella melodía una vez más, comprendió que la música, como el amor verdadero, nunca desaparece, solo espera el momento de ser escuchada de nuevo. El Teatro Real de Madrid brillaba aquella noche como un palacio de ensueño. Las lámparas de araña iluminaban el vestíbulo, las butacas rojas se llenaban de espectadores ansiosos, y tras el telón, decenas de bailarines y técnicos corrían de un lado a otro. En medio de aquel torbellino, en un pequeño cuarto escondido entre pasillos estrechos, estaba doña Mercedes. Tenía más de 70 años y trabajaba como costurera del teatro. Su mundo no era el escenario, sino las agujas, los hilos y los vestidos que daban vida a las estrellas. Esa noche, todo debía salir perfecto. Se presentaba una de las funciones más importantes de la temporada. Pero un accidente cambió el rumbo. A pocos minutos de salir a escena, la bailarina principal tropezó y su vestido blanco se desgarró desde la cintura hasta la falda. El pánico se apoderó de todos. «Sin ese traje no puedo bailar», gritaba la joven, con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando doña Mercedes apareció, tranquila pero decidida. «Tráeme el vestido, hija. Aún podemos salvarlo». La joven la miró con escepticismo. «¿En tan poco tiempo? Es imposible». La anciana no respondió. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, comenzaron a moverse con una velocidad sorprendente. El hilo corría como un río entre sus dedos, la aguja brillaba bajo la luz tenue,
y puntada tras puntada, el vestido recuperaba su forma. Mientras cosía, la bailarina la observaba en silencio. Nunca había visto tanta destreza. En apenas unos minutos, el traje quedó listo. No era solo un arreglo, parecía aún más hermoso que antes. Ahora baila, niña, dijo doña Mercedes con una sonrisa cansada. El escenario es tuyo. La función comenzó. La bailarina salió al escenario radiante, y el público la recibió con aplausos. Nadie en aquella sala sabía que, detrás del telón, una anciana costurera había salvado la noche. Pero la historia no terminó ahí. Cuando terminó la función, la joven, emocionada, regresó al pequeño cuarto para agradecerle. Y allí, entre hilos y telas, descubrió algo inesperado. En la pared colgaba una fotografía antigua. Una mujer joven, vestida con el mismo traje de bailarina, sonreía en el escenario del Teatro Real. ¿Quién es ella?, preguntó la bailarina. Doña Mercedes bajó la mirada y respondió en voz baja. Esa fui yo hace muchos años. La joven se quedó sin palabras. Comprendió que aquella costurera había sido, en otro tiempo, la primera bailarina del mismo teatro. Había renunciado a su carrera para cuidar a una hermana enferma, y desde entonces, en lugar de bailar, se había dedicado a vestir a los que brillaban bajo los reflectores. Esa noche, la bailarina abrazó a doña Mercedes con lágrimas en los ojos. Y aunque el público nunca lo supo, la verdadera heroína del Teatro Real no estaba sobre el escenario, sino tras bambalinas, cosiendo sueños con aguja e hilo. En una calle empedrada de Toledo, entre murallas antiguas y tiendas de recuerdos para turistas, se escondía un pequeño taller de relojería. El escaparate apenas mostraba algunos relojes polvorientos, y el letrero de madera estaba tan desgastado que casi no se podía leer. Pocos entraban allí, salvo algún curioso que buscaba reparar un viejo reloj de bolsillo. Detrás del mostrador trabajaba don Ramón, un anciano de manos firmes y mirada profunda. Cada mañana se sentaba frente a su mesa de trabajo, rodeado de engranajes diminutos, lupas y herramientas antiguas. Para él, cada reloj era un universo completo, un corazón mecánico que latía con el tiempo mismo. Un día, un joven turista extranjero entró por casualidad. Solo quería comprar un recuerdo barato y eligió un pequeño reloj dorado que parecía olvidado en una esquina. Don Ramón lo envolvió con cuidado, como si aquel objeto tuviera más valor del que aparentaba. Al regresar al hostal, el joven examinó el reloj con detenimiento. Notó que tenía un pequeño compartimento secreto. Con paciencia lo abrió, y dentro encontró una fotografía antigua, una mujer joven, elegante, con una inscripción en el reverso que decía para Ramón, con todo mi cariño. Sofía, intrigado, volvió al taller al día siguiente. Señor, encontré esto en el reloj. ¿Quién es esta mujer? Don Ramón lo miró en silencio, con una mezcla de nostalgia y orgullo. Esa es la reina Sofía, cuando aún era princesa. Hace muchos años, mi familia fabricaba relojes para la casa real. Este reloj fue un regalo que nunca debí vender, pero el tiempo me obligó a desprenderme de muchas cosas. El joven no podía creerlo. Estaba frente al último descendiente de una saga de relojeros célebres, cuyos relojes habían marcado la historia de España. Sin embargo, allí estaba, en un taller casi en ruinas, ignorado por la mayoría. Don Ramón continuó con voz serena. La gente cree que el tiempo es solo segundos que pasan. Pero para mí, cada reloj guarda memorias. Cada tic-tac es la voz de quienes ya no están. El turista grabó un breve vídeo y lo compartió en Internet. La historia del viejo relojero se difundió rápidamente. Pronto,
coleccionistas, periodistas y curiosos llegaron al taller para conocer al hombre que aún conservaba el arte de fabricar relojes a mano. Por primera vez en décadas, don Ramón vio su pequeño taller lleno de vida. No lo buscaba por dinero ni por fama, sino porque al fin alguien entendía lo que él había custodiado toda su vida, la memoria de un tiempo que no debía olvidarse. Mientras ajustaba el engranaje de un reloj antiguo, murmuró con una sonrisa tranquila. Al final, el tiempo siempre encuentra la manera de regresar. En una plaza tranquila de Barcelona, al caer la tarde, los turistas se detenían a admirar a un pintor anciano que trabajaba junto a un caballete viejo. No pintaba paisajes coloridos ni retratos de rostros sonrientes, como hacían otros artistas callejeros. Lo suyo era distinto. En sus lienzos solo aparecían siluetas, sombras alargadas que parecían cobrar vida bajo la luz del sol poniente. Muchos pasaban de largo, confundidos. ¿Sombras? ¿Quién querría comprar un cuadro así?, murmuraban. Pero el anciano, llamado don Álvaro, no se inmutaba. Día tras día, seguía pintando perfiles oscuros, figuras humanas sin rostro, con una paciencia infinita. Una tarde, un niño se acercó con curiosidad. Miró uno de los cuadros y, de repente, sus ojos se abrieron con asombro. «Esa sombra es igual a la de mi mamá», exclamó. El pintor lo observó en silencio. El pequeño continuó explicando que su madre había fallecido hacía poco, y que la silueta en el lienzo se parecía exactamente a cómo ella solía caminar. El anciano suspiró y, con voz temblorosa, confesó: «Hace años fui un retratista famoso. Pintaba los rostros más importantes de la ciudad. Pero con el tiempo, mi vista comenzó a fallar. Perdí los detalles, las expresiones, las líneas finas y solo me quedaron las sombras. Ahora pinto lo único que todavía puedo ver, la forma que deja la luz al chocar contra quienes amamos». El niño guardó silencio, se sentó a su lado y lo miró trabajar. Había algo profundamente poético en aquel acto. Un hombre que, aun perdiendo la vista, se negaba a dejar de crear. Al día siguiente, el niño regresó con un cuaderno de dibujo. «Quiero aprender, maestro. Enséñeme a pintar sombras». Don Álvaro lo miró con ternura. Nadie en mucho tiempo le había pedido aprender de él. Sonrió, y por primera vez en años, sintió que su arte tenía un futuro. Con manos temblorosas, guió al niño, le mostró cómo observar la luz, cómo seguir el contorno de una silueta, cómo escuchar el latido invisible que se esconde en una sombra. Con el paso de los días, más personas comenzaron a acercarse. Algunos buscaban un retrato distinto, no un rostro, sino la sombra de un ser querido. Y en cada cuadro, había una historia, un recuerdo, una ausencia que encontraba forma en la penumbra. Un atardecer, mientras el sol se escondía tras los edificios góticos, don Álvaro dejó caer los pinceles. El niño, ahora su aprendiz, continuó pintando en silencio. El anciano cerró los ojos, sabiendo que su arte no moriría con él. Porque las sombras, como los recuerdos y el amor verdadero, nunca desaparecen del todo. Solo necesitan que alguien las pinte para que vuelvan a existir. Estas historias nos recuerdan que, detrás de las personas más invisibles, se esconden vidas llenas de amor, sacrificio y esperanza. Cada sombra, cada gesto y cada recuerdo puede transformar el mundo de alguien. Si estas historias tocaron tu corazón, te invito a suscribirte a El Libro Invisible. Aquí seguimos dando voz a quienes parecen olvidados, pero tienen mucho que enseñarnos. Activa la campanita, comparte este vídeo y acompáñanos en el próximo capítulo, porque siempre hay un secreto esperando ser contado.